Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, tras una semana, vamos a decirlo así, donde ha habido mucho ruido, muchos movimientos, llevamos unos días de calma y tranquilidad, donde parece que no sucede nada. Y ya saben que en este programa tenemos esa estúpida teoría de que cuando no parece nada es cuando se están gestando los grandes movimientos en este país. Por cierto, ya de vuelta en Barcelona, estaremos un par de días. Vamos a hablar hoy de eso, vamos a hablar de pendientes del informe de la UCO. Llevamos unos cuantos días pendientes del mismo sobre Santos Cerdán y el terremoto que puede suponer. Hablaremos también, como decíamos, de que hace una semana los WhatsApps ya han desaparecido de la faz de la Tierra. No sabemos si el señor Manso, director del Mundo, tiene escondidos los más de 100.000 WhatsApps que decía que había, porque ha publicado 14. De verdad, a veces, y nos sabe mal, pero cierta prensa da vergüenza ajena. Si no los tiene, ¿por qué mintió? Y si los tiene, ¿por qué no los publica? Algunos ya saben que tenemos claro que no los tiene. Se le cedieron para mover a Ábalos. Ábalos ha pedido citar al presidente de Europa, a la empresaria sobre aquel medio millón que le han dado ya Coldo. Vamos a ver qué decía el Supremo en los próximos días. Movimiento, bueno, de momento extemporáneo, vamos a decirlo así, un movimiento cuanto menos curioso, pero parece que no convence ni a unos ni a otros. Vamos a ver si esta semana se acelera. Mientras el gobierno acusa al de Telegraph de conspiranoico por el tema de apagón, nos recuerda que el programa Basura, que hacía una cadena que duró 3 telediarios literalmente, y además parece que se refuerza ese experimento, algo por cierto que aquí, y aquí sí que no le vamos a decir, como en el caso de las muletas, que saben que ha aparecido la muleta a la señora del presidente, lo explicamos nosotros un día antes y luego salieron exclusivas de diversos medios. En fin, las cosas funcionan así en este país, ¿no? Saben que nosotros brindamos la información y cada uno es libre de publicarlo o no, pero hombre, que se pongan la fuerza de exclusiva, pues en fin, cada uno es como es. Pero nosotros también explicamos el tema del apagón, que era una cosa que nosotros no lo vendimos como experimento, sino como ponerse una medalla. La ministra estaba allí, se equivocó al explicarlo, luego rectificó. Querían ponerse la medalla, ser el primer país del mundo donde funcionaban exclusivamente con renovables. Bueno, eso a lo mejor puede llamarse experimento, en otras palabras, pero fíjense que las líneas convergen unos y otros. Lo cierto que se confirma en estas horas es que el día del apagón se bajaron las centrales de respaldo de gas nucleares de 20 a 10 y no tuvieron capacidad de responder, vamos a decirlo así claro, y desde aquel día, ¿saben cuántas hay de respaldo ahora? Alguno dirá, hombre, las 20 que había antes, porque eso garantizaba, no, ahora hay 25. Habría que ver quién las baja de 20 a 10, un 50%, y por qué ahora hay 25. Las renovables, objetivo. Está claro que también otro objetivo, aunque no lo sepa, es el PP de Feijóo. Han firmado el señor Rueda, el señor Moreno, los avales del presidente, y hay dudas sobre si firmará o no firmará Díaz Ayuso el aval del presidente, porque cada vez hay más campañas, si se han dado cuenta, contra la mediocridad, vamos a ser muy claros ya, con el señor Feijóo. Recordarán que hace meses nosotros decíamos aquí que Feijóo era un cadáver político, porque había demostrado una pasividad brutal. Hoy incluso en entrevistas Espinosa Dos Monteros, que en principio podría aspirar a alguna cosa con el señor Feijóo, pues dice de que claro, no se puede esperar a que pase el cadáver de Sánchez como está haciendo la oposición. Dispara también a Vox, obviamente, pero lo cierto es que empieza a haber esa humareda, vamos a decirlo así, de que algo se está cociendo en el PP. Ya lo dijimos también hace un par de días. Mientras, por cierto, la otra oposición pues sigue con eso de el enfrentamiento que no lleva a ningún lado. Con todo el respeto a los señores de Vox, han presentado un recurso contra el aforamiento de Gallardo ante la Junta Electoral Central de Extremadura, diciendo que es fraudulento. Y uno dice, ¿tiene potestad la Junta Electoral de Extremadura para dirimir estos temas? Parece que esto es de esas cosas que van muy bien a los suyos, pero que no acaban de ilusionar obviamente a nadie. Saltaremos luego a von der Leyen, que pide a Trump en una llamada telefónica que les dé margen hasta el 9 de julio. Miren, en esto, como muchos de ustedes sabemos que han
montado cosas, son emprendedores, tienen empresas, todas estas historias. Ustedes saben que si les llama un banco y ustedes dicen dame 2 meses de plazo, es que la estás cagando. Qué mal negocia von der Leyen, von der Torpen, ya saben, para nosotros, porque lo que está reconociendo con esa petición es, uno, que no tiene iniciativa, y dos, que déjanos ayudar a algo, picha, que estamos muy mal. En fin, cosas de la líder europea. Ya hemos dejado para el final las encuestas. Las encuestas saben que han aparecido este fin de semana algunas, varias, donde nos llevan a la suma de PP y Vox, nuevamente a los 190, pero fíjense dos detalles que explicaremos al acabar del programa, creo que va a ser interesante, ¿eh? Como mucho están dando 150 al PP, dato, en el 2022, las elecciones fueron en julio del 23, si no se equivoquen, les daban hasta 160 diputados, les dan 10 menos y dan sobre 40, 45 a Vox. El PP no sube, es más, sigue en el escalón bajo desde aquellas encuestas. Curiosamente, antes de elecciones ya estaba bajado, llegó a estar en marzo del 23, para hacerse una idea, 151, 152, 150 según diversas encuestas. Y la clave, y aquí viene lo importante, es que en aquellas encuestas el error no era tanto el PP, podía salirse un poquito más arriba, sino que al PSOE le llegaron a dar, ojo a lo que decimos, en el 22, 88. Y aquí es donde queremos llegar. 88. Y no sabíamos quién era la Jessie, no sabíamos quién era la Andrea, no sabíamos quién era el fiscal general, no sabíamos nada de la mujer del presidente, no sabíamos nada del hermano, y pasa de 88 a 120. 32 más. Ojo lo que decimos. No es el doble, obviamente, pero es un porcentaje muy elevado. ¿Qué ha pasado? Pues esperar que pase un muerto sin hacer nada, a lo mejor lleva a estas circunstancias. El grave error de la oposición no es tanto ir a la cola del presidente, que también lo es, obviamente, sino el no proponer nada en todo este periodo. La inacción, la pasividad de la oposición de Feijóo, ya veremos si se soluciona, con un Congreso y con los avales de Moreno, Rueda o alguno otro. Hay mucho movimiento silencioso. Vamos a dejarlo ahí. Y decimos, y empezamos ya esta noche de domingo a lunes, principio de semana, donde tendremos alguna repercusión judicial, vamos a verlo, y donde estos silencios de las últimas horas, la animosidad, vamos a decirlo, que había el pasado fin de semana incluso, que donde estaban estallando todo el tema de los WhatsApps, todas las teorías, etcétera, etcétera, pues ha pasado a unos días de extrema tranquilidad. Vamos a decirlo así de claro. Ya no se habla de los WhatsApps. Algunos tienen la sensación de que no hay nada de qué hablar, que está todo vendido. Otros opinan de que el movimiento de Feijóo con el tema del Congreso lo que hace es ponerle en el estrellato, pero claro, si no ofrece ninguna ilusión ni nada, pues ¿qué quieren que les diga? Tampoco parece nada, y hace que el presidente esté, pues cómodamente circulando en privado. Ya saben que no le gustan los actos públicos. Pero aquí siempre hemos insistido en un tema. Cuando hay silencios públicos, no hay silencios privados. Y está claro que hay muchos temas que se están moviendo sin salir al escenario. Tenemos unos cuantos. Tenemos obviamente el informe de la UCO, que parece que estaría ya en breve. Nosotros recuerden que decíamos que debería haber salido el viernes, era la hipótesis inicial. Pensamos, y nos equivocamos, de que, hombre, mejor que un viernes que salga el jueves, para que haya más recorrido. Pues parece que ni uno ni otro, veremos si es mañana, pasado mañana, se está ultimando el informe donde puede poner en la encrucijada al señor Santos Cerdán. Y Santos Cerdán, con todo el respeto, no es un don nadie. Es uno de los que fue en ese famoso coche falso, con Ábalos, Koldo y el presidente. Es la mano derecha
en su momento del secretario de organización, señor Ábalos, luego la mano derecha directamente del presidente, el que ha negociado lo de Puigdemont, no es una caída sencilla de asumir. Es más, se hará lo posible porque no caiga. Hoy, como sabrán, ha estado por Turquía las últimas horas con el presidente, que por cierto han ido a una cumbre socialista en el avión oficial, en fin, de esas cosas que ya no se entienden. No hemos oído a nadie de la oposición, por cierto, decir nada. Algún medio de comunicación sí que lo ha comentado. Pero todos estos silencios, además, se suman, fíjense, a esa semana de WhatsApps, unos 10 días ya, donde han desaparecido de la faz de la Tierra. Algunos ni se acuerdan de los WhatsApps. Y recuerden que cuando empezaron, que fue la noche de un sábado, no lo olviden, no la anterior, sino la anterior, recuerden que curiosamente algunos medios, y hablamos directamente del medio al que se usó para filtrarlos, empezaron a salir en diversas entrevistas diciendo que tenían hasta cientos de miles de WhatsApps y que iban a tardar unos días en procesarlos. Esto lo dijo el director del medio y, creo recordar, su jefe de investigación. Pues o mintieron o mintieron. La cuestión es por qué mintieron. Porque aquí hemos dicho con claridad, y saben que no vamos a acabar de columnistas, tampoco en El Mundo. Madre de Dios, no vamos a acabar ni en la cadena SER, ni en El Mundo, ni en ningún diario. Nos van a tener que aguantar aquí durante, ya sabes, la próxima temporada, la sexta. Que por cierto, volvemos a decir que nos envía la gente opciones de colores. Saben que hemos hecho azul, rojo, verde. Vamos a ver qué hacemos este año. Es un pequeño lapsus para autoafirmarnos nosotros mismos. Pero la realidad es que se hace curioso que igual que todos los medios, y cuando decimos todos, se interesaron en aquel momento por preguntar al mundo, oye, ¿cuántos WhatsApps hay? No sé qué, no sé cuánto. Nadie haya criticado su mentira. Porque su mentira es evidente. Dijeron que los WhatsApps eran explosivos, que lo eran, y lo son, algo que aquí hemos insistido en muchas ocasiones, pero aquí hemos añadido una cosa que la gente del mundo olvidó. No eran cientos de miles los que recibieron, eran 14 WhatsApps con un destino claro y directo. Primero Ábalos, Margarita Robles, mensajes escondidos, que donde les dictaban incluso el texto de las columnas. Sí, señor, ¿cómo se llama? Esteban. Así es, y así, como dijimos aquel día, desmiéntanoslo, donde les dictaban el texto de las columnas, y donde les dictaban porque el primero que iba sobre Ábalos no supieron entender por qué se lo habían enviado, lo cual deja mucho que desear a esto que llaman periodismo de investigación. Y la única intención de esos WhatsApps era mover al señor Ábalos, ponerle en duda, hacerle mover, etcétera. Ábalos respondió al momento sacando WhatsApps propios. De más adelante, el 23, se consideró, hostia, que vamos por el buen camino, vamos a darle algún WhatsApp más. Pero nunca hubo 100.000 WhatsApps. Otra, por si nos escucha alguien del mundo, otra es que se los puedan volver a dar. Coño, casi decimos podamos. No nos confundamos, ha sido una confusión verbal, ¿eh? Que se los puedan volver a dar al mundo. Porque sí que hay una cosa evidente, que en comunicación, y en este país ha quedado claro, y esto puede gustar a unos más o a otros, que el objetivo de dárselos al mundo está bien trazado, está bien pensado. Se lo llegan, se lo llegan a dar a un digital que está haciendo un magnífico trabajo, mucho mejor que el mundo, por cierto, y la repercusión hubiera sido menor. Pero como este país está lleno de medios de comunicación estúpidos, hablamos de los programas matinales, etcétera, curiosamente todos, si es el mundo, llaman a Manso, al otro, al Esteban y tal, les hacen salir allí al ruedo y decir cualquier chorrada porque quedan satisfechos. Pero mintieron. Y miren, hay cosas en este mundo, nunca mejor dicho, en este negocio, digamos, donde la mentira no está bien vista y el fanfarroneo en general está bastante peor visto.
¿Se ha usado a los medios de comunicación? Sí. ¿Se volverán a usar si es necesario? Evidentemente. Si mañana las cosas no van por el camino correcto, decimos mañana que puede ser paso mañana, aquí sí que no hablamos de fechas, pues nuevamente aparecerán WhatsApps. A lo mejor sí que aparecen 100.000 o 25 más. Y el medio, pues probablemente volvería a ser el mundo, porque eso sí que se ha demostrado, ha tenido la repercusión a pesar de la fanfarronería de sus directores. ¿Qué se busca? Ya lo hemos dicho, mover a Ábalos. ¿Habrá más? ¿Habrá menos? Pues va a depender mucho del informe de la UCO. Porque al final, vamos a ser claros, mover a Ábalos tiene un objetivo primordial, que es mover a Sánchez. Y todo este círculo de circunstancias lo que está haciendo es cerrar en el silencio al presidente. Y añadimos, y cerrar en el silencio a quien pueda ser candidato / candidata a presidente. Muchos movimientos que no se ven, pero que están sucediendo. Muchas declaraciones, muchos silencios, muchas cosas interesantes. Fíjense que Ábalos mueve piezas a finales de semana diciendo que pide citar al presidente de Europa, a la empresaria que dijo lo del $500.000 que habían llevado a la sede del PSOE y a Koldo por el tema del $500.000 que en teoría le había dado el presidente de Europa en esa reunión. Bueno, es un movimiento que puede ser defensivo incluso, porque claro, vamos a lo de siempre. Ustedes son el presidente de Europa, si lo acaban citando, va a ir al Supremo y va a decir que le ha dado dinero corrupto al señor Ábalos o a algún intermediario. Pues no. Vamos, tampoco hay que ser Einstein para estas cosas. Con lo cual parece que es más un movimiento para atenazar bien las fuentes que un movimiento que pueda satisfacer a aquellos que quieren mover al presidente. Y se imaginarán que todo esto, perdón, ahora voy a ser muy vulgar, sabemos que mucha gente está muy nerviosa, arden deseos de mover todo, de quemar todo. A nosotros nos pone muchísimo esta situación, porque estamos delante casi de un escenario, de un guión cinematográfico, donde los giros pueden sorprendernos y no se sabe a dónde van a llegar. Recuerden que ya explicamos que uno de los grandes problemas en toda esta situación de la Moncloa, que cree tener el tema controlado, es que desconocen el origen de la filtración de los WhatsApps, saben que no es la UCO, saben que no es Koldo ni Ábalos, porque, perdón, Koldo sabrá mucho de gestionar burdeles, Ábalos sabrá mucho de señoras de la noche y todo eso, pero y son hábiles, pero de inteligencia para maniobrar una operación como esta no tienen la capacidad para hacerlo. Y es más, hay un añadido que no habíamos dicho, pero que creo que van a entender rápidamente. ¿Ustedes se creen que si Koldo o el propio Ábalos hubieran filtrado esos mensajes al mundo, le hubieran dado solo 14? ¿O les hubieran dado todos? Es más, ¿el mundo se hubiera fiado de ellos y solo hubiera aceptado 14? Para que vean que estos rompecabezas son divertidísimos. Pues parece que no. Con lo cual, quien se los acercara al mundo generaba la suficiente confianza para darle 14 y decirle que podía haber 100.000. Y eso, con todo el respeto, no lo hace un cualquiera, que podrían ser obviamente Koldo o Ábalos. Y el gobierno piensa que lo tiene controlado porque el gobierno sí que hay que reconocer que gestiona una cosa bien. Ya explicaremos al final del programa que gestiona alguna cosa mejor todavía. Porque el gobierno es consciente de que mientras haya silencios, ellos están tranquilos. La frase es muy tonta, pero duermen bien, vamos a decirlo así de claro. Y al final, quieran o no, es un importante valor dormir bien. Nosotros que dormimos unas cuantas horas al día, últimamente menos, pero les aseguro que no por tensión, pues es importante dormir bien porque te permite, excepto que tengas una capacidad brutal, te permite obviamente trabajar con más tranquilidad
e incluso explorar nuevas opciones. Y el gobierno ahora mismo está tranquilo. Se habla de Feijóo, se habla del Congreso, el PP. Bueno, él se va a Valencia, engaña a todos los de las asociaciones. Bueno, va a una empresa que le han dado una subvención, pero bueno, hace el juego de siempre. No recrea, digamos, la situación, ni fuerza ningún tema, y además está a la expectativa. Y obviamente tiene que hacer algo para demostrar que está vivo, y la ha dado obviamente por acusar al The Telegraph, al diario británico, de ser conspiranoico con el tema del apagón. Es un recurso fácil, erróneo obviamente, porque, y lo resumimos rápidamente, la prensa internacional, y no entramos al Telegraph, que puede tener sus virtudes y sus defectos obviamente, no es tan putrefacta como la prensa española, Si el presidente dice que el mundo son conspiranoicos, pues mire, pues seguramente lo son. Si se lo dice a otros medios, seguramente lo son, vamos a ser claros. Pero hay cierta ética, vamos a decirlo, más allá de nuestras fronteras, que parece que no se entiende. Y el problema de un movimiento como ese es que rápidamente aparecen informaciones, fíjense el detalle, para acelerar que la teoría del experimento es real. Volvemos a lo mismo. ¿Quién mueve las piezas? ¿Está Dios con el dedo señalando a Sánchez? Porque fíjense la cuestión. Aquí explicamos en su momento, antes del Telegraph, pero aquí les confieso que no vamos a ir de exclusivas, porque no creo que nos escuchen, obviamente, y las fuentes pues son diferentes. Aquí explicamos que la cuestión fundamental, no dijimos la palabra experimento, dijimos que era un movimiento para lograr anunciar que España funcionaba al 100% con renovables y que salió mal. Técnicamente eso es un experimento, pero no usamos la palabra, con lo cual mérito a la gente del Telegraph. Y fíjense, cuando el gobierno los llama de conspiranoicos, a nosotros saben que no, ni en ese programa basura nos llamaron, nos decían que íbamos a salir, pero se ve que alguien les dijo que no era interesante que saliéramos nosotros. En fin, sorpresas tiene la vida. Pero lo cierto es que hoy, ahora mismo, ha salido una información, mañana portada del Mundo, donde, fíjense, por cierto, que vuelva a ser el Mundo. Casualidades, no sean mal pensados, oyentes, por Dios. Donde dice que España, justo el día del apagón, bajó las centrales de refuerzo, aquellas que se activan si hay un problema, de 20 a 10, un 50%. Centrales de gas, eléctricas, centrales nucleares. Y desde el día del experimento, vamos a poner ya esa palabra, pues no bajan de 25. Hombre, pues está claro que si el mismo día bajaron de 20 a 10, lo que estaban haciendo era forzar el sistema para lograr anunciar, como aquí hemos explicado, que iba a haber 100% renovables. Que técnicamente vamos a ser muy claros, quizá incluso de estrategia es un error. Decimos por qué. Porque al 90% de los mortales de este país, nos la suda, mientras haya luz, si son renovables o no lo son. Sirve para reforzar obviamente el discurso con los suyos, pero creemos que no era un discurso ni el anuncio que hubiera dado muchos votos. A lo mejor sí le hubieran dado, yo que sé, el primer príncipe de Asturias a Sánchez por apostar por las renovables, la ONU le hubiera dicho algo, pero tampoco parece que tuviera mucho recorrido. Sí, que somos un gobierno verde y no sé qué. Bueno, en fin, creemos que es un error de concepto, apostar por ese tema. Pero es cierto que con estos movimientos que ahora vemos en el mundo, pues parece confirmado, nunca mejor dicho, en este programa, que el experimento, dicho por nosotros de otra manera, el querer ponerse una medalla, pues existió. Y eso al final es una responsabilidad grande, porque si fue un experimento, la responsabilidad patrimonial es del Estado. ¿Sí? Del Estado. Y eso puede ser una factura muy, muy grande. Por eso el gobierno intenta pararlo tranquilamente. Pero, ya hemos dicho, el gobierno se mete con un medio internacional, no por defender al medio internacional, pues habrá que dar un poquito de argumentos para demostrar que no van muy equivocados. Al final, ojo,
que, como decimos en muchos temas, al final no todo es blanco y negro, ¿eh? Ojo, muchas cosas, hay una gama de grises impresionante en estos temas. Además, en estos temas, hablamos del silencio en general, cualquier, aunque sea estúpido, movimiento puede generar un cambio brutal. Por ejemplo, si mañana sale lo de la UCO y claramente se debe imputar a Santos Cerdán, no sabemos qué pasará pasado mañana. Pero fíjense que aquí lo que describimos es los movimientos previos para lograr, con información o contrainformación, que saben que nos encantan estas cosas, que las cosas sucedan. A veces son más rápidas, más lentas, porque el gobierno, no hay que olvidarlo, tampoco son idiotas. Y mientras, pues el PP, que también fue objetivo de ese aviso de los WhatsApps, pues se aceleró de una manera, pensamos algunos, suicida. Perdón, es la primera vez que vamos a usar esta palabra para el tema de Feijóo, donde se le han sumado el señor Rueda, el señor Moreno, con avales, y algunos decían, es que nos falta el aval de Isabel. Debería avalarnos Isabel porque eso nos daría una consistencia potente. Se imaginarán que esto que explicamos aquí no es algo que el PP desconocieran hace un par de días. Ha estado de romería ahora por Galicia, no sé qué Feijóo, le ha dado una caja con no sé si 2.000 avales el señor Rueda. Recuerden que con 100 vale, no sé si alguno de ustedes se ha afiliado al PP, seguro, bueno, claro, han de ser afiliados al PP, yo no sé cuántos afiliados al PP nos escuchan, pero si tenemos 10, 12.000 oyentes, pues a lo mejor 100 están afiliados al PP, y a lo mejor hay 100 que dicen, oye, voy a presentarme el candidato. Le damos aquí 4 entrevistas y lo tenemos de candidato. Por decir algo, que nosotros saben que no entramos en estas historias. Pero sí que se habrán dado cuenta también ustedes que desde hace unos días, unas semanas, desde el tema del Congreso, la crítica a Feijóo, que era muy sutil en muchas ocasiones, empieza a ser incluso con columnas de opinión, etcétera, 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 hablando de su mediocridad, hablando de su pasividad, hablando de su poca ilusión, hablando de todos esos temas que realmente, y explicamos al final las encuestas, parece que le están pasando factura. Os ha añadido en una entrevista a Espinosa Los Monteros diciendo que una oposición no puede esperar que un gobierno pase delante muerto, algo que hemos dicho aquí 1, 2, 3, nos olvidamos las veces que hemos dicho, y esa pasividad total de la oposición pues está haciendo que no logre ilusionar y que empiece a generarse dudas en el entorno, a ver cómo decimos esto, cercano a los movimientos de Ayuso. Ayuso jura fidelidad a Feijóo, de momento no le firma el aval, y faltan días para el Congreso de julio. Faltan días, más de un mes. Y aquí hemos dicho que todo puede cambiar de un día para otro, y a lo mejor alguien, pensando, dándole vueltas a las cosas, se da cuenta de que, miren, el grave problema actual no es solo Sánchez, es la oposición también. Metemos todo en una batidora, empezamos a batir, y a lo mejor resulta que en la misma batida podemos cambiar a Sánchez y cambiar a Feijóo. Problema, obviamente, que las estructuras corruptas en muchos casos continuarán. Y eso es innegable. Bueno, podemos poner a Abascal también, que nadie se equivoque. Pero lo digo con todo el respeto, que saben que lo tenemos a todos. Nadie piensa en Abascal. Perdón, Nadie está pensando en Abascal. Vamos a ser claros aquí. Una cosa es jugar Champions y otra cosa es jugar la Conference League, que está muy bien, pero es lo que hay. Creo que es la Conference League la que está bajo la UEFA League, pero tampoco me hagan mucho caso, que de fútbol últimamente voy perdido. Lo cierto es que vamos a ver si estos silencios, incluido el de Ayuso, se van a transformar los próximos días en algo más intenso. Sorprende lo de las columnas, lo de los medios, porque aquí siempre hemos dicho lo mismo, estas cosas no responden a la iniciativa de un periodista. Voy a hacer una columna contra Feijóo. Sí, hombre, Manolo, ¿qué coño vas a escribir contra Feijóo? Que va a ser presidente y nos va a pagar.
versión B. Voy a escribir una columna contra Feijóo. No, ¿cómo que vas a escribir? Ya tenía que estar escrita. Esa es la diferencia. Que Feijóo entendemos que no entienda, piensa que esto es Galicia con la Voz de Galicia y la región, el Faro Vigo, que llamadita, coño, Paco, no me saques a mí y saca al otro. Esto no es así, Feijóo. Corto de miras en estos temas. Insistimos, quizá el problema de Feijóo es que a la Champions se viene preparado. A Madrid va uno preparado. Y todo esto, el resto de oposición, tenemos a Vox, que hoy ha anunciado a bombo y platillo que hacer un recurso contra Gallardo por aforarse ante la Junta Electoral Central, por fraudulento, que está muy bien, todo lo que les dé la gana, pero Junta Electoral Central de Extremadura, parece que la Junta Electoral Central de Extremadura sobre un aforamiento, algo post-electoral, no debería interceder, porque es Junta Electoral Central, si fuera algo en las elecciones sí, eso entendemos nosotros, y alguna persona que controla este tema también entiende así. Ilusionar. Bueno, ha salido ahí el señor Buxadé a decirlo. Creo que aparece en una esquinita en algún diario, poco más. Los suyos, supongo, lo han pasado por sus redes, que somos los únicos que respondemos, que hacemos cosas, en fin. Insistimos lo de antes. Ir detrás de la cuestión o ir por delante. Y hay cosas que no tienen, parece, mucho sentido. Como tampoco, y aquí hemos puesto un ejemplo cercano a todos, ese movimiento tras la llamada telefónica y salimos fuera de España de von der Leyen y Trump, donde le ha pedido tener un margen hasta el 9 de julio. Bueno, suerte que no ha dicho el 4 de julio, que era fiesta de Estados Unidos, que hacen los fuegos artificiales y todas esas batallitas. Nosotros estuvimos un año en la de Washington, se tiraba, quien conozca el mall allá, allí entre el Capitolio y... se nos ha ido el nombre, y esa torre, ese bicho tan alto, ese palito que tienen allí, pues se sienta la gente, viene horas antes, se hacen como acampadas allá para verlos, y con todo el respeto. Nos gustan más los de las fiestas de Barcelona en la Mercè Montjuïc, pero bueno, ahí cada uno tiene sus gustos. Lo cierto, decíamos, pues ese movimiento, pues lo que parece estar diciendo es desesperación. Todos los que han negociado cualquier cosa con un banco, cuando tú llamas al banco y le dices, no, dame un plazo de 3 meses, es que estás mal, vamos a ser sinceros. Y estás diciendo además que Trump tiene la sartén por el mango. Se hace curioso porque los errores que vemos en la política española de ciertos partidos están también a nivel europeo. No tener iniciativa, coño. Si pensara hasta el 9 de julio, si hubiera sido inteligente, von der Leyen hace una semana hubiera dicho, pedimos a Trump hasta el 9 de julio para estudiar cualquier propuesta. Iniciativa. No. Danos un margen, Donald. Claro, Donald, que tendrá 1000 defectos, unos cuantos más, pues se debe reír. Estos idiotas, ahora ¿qué? Me piden 2 meses, con lo cual están reconociendo que me están tomando el pelo, porque es evidente que eso va así. Tú, si tienes las cosas claras y la sartén por el mango, pues le lanzas un ultimátum, pero si tienes opción, obviamente, o pones una postura fuerte para negociar. La debilidad nunca es un buen consejero en estos temas. Quizá Europa, con todo el cariño, o con ninguno, debería contratar los servicios de un tal Putin para estos temas, que de negociar a lo capullo, sabe y mucho. Europa, ni eso sabemos hacer. Y hemos dejado para lo último, saben que nos gusta dejar cosas interesantes, aunque creo que hoy todo ha sido interesante, pues el mundo de las encuestas, que hoy han aparecido nuevas encuestas donde el PP, pues sus máximos son 150. Y hemos recordado que en el 22 les daban hasta 160, hablamos de encuestas, no los resultados, las encuestas les daban hasta 160. Recuerden que luego sacaron menos, Pero lo curioso es que antes de las elecciones les daban 151 a 155, 152 a 156, 150 a 154.
con la convocatoria de elecciones, ¿eh? O sea, cuando se convocaron, para entendernos. Y sacaron en campaña, pues unos cuantos menos. ¿Y eso qué nos dice? Que en el momento que la maquinaria del Partido Socialista se va a unas elecciones, consigue, al menos en las últimas, que el PP no logre, ojo, ni lo que las encuestas dicen a su favor. Fíjense que les daban 150 y pico, para entendernos, y ya saben dónde están, con una decena menos. Pero lo más curioso es que si nos vamos al 22, les daban 160 y en aquel momento no existía ni la señora del presidente, ni Ábalos, coño existían, pero no eran noticia, ni el hermano, ni el fiscal general, ni nada de eso. Es decir, desde que ha irrumpido ese tema en las encuestas, ahora hablamos de encuestas, la realidad saben que incluso es peor, el PP ha perdido casi un 10%. Con todo eso. Y lo curioso es que en esas encuestas el PSOE llegó a bajar a 88. Y está en 120. Ya no hablamos de Tezanos, que de ahí tampoco parece se mueva. Es decir, casi un 50% más. ¿Y eso qué nos transmite? Pues una cosa evidente, que en el caso hipotético de una campaña, creo que nadie va a dudar que el PSOE va a rascar mucho más en positivo y que el PP va a sufrir. Excepto, obviamente, que tengan alguien con carisma que ilusione y que sepa dónde se mete. Y todo esto que decimos aquí, a estas horas de la noche, que nos escuche mañana, pues hay gente que lo piensa. Y la duda sobre Feijóo es cada vez más evidente. No solo porque adolece de todo eso que hemos dicho, sino porque además, a estas alturas, nadie ha visto ni leído algo que ilusione. De autónomos, bueno, sí, los celíacos, perdón, pero seriamente, algo que ilusione al conjunto de la población. Los silencios no siempre son positivos. Vamos a ver esta semana, que empieza ya, vamos a ver los momentos judiciales, vamos a ver si hay sorpresas con lo de la UCO, porque todo puede moverse de un día para otro, sin lugar a dudas. Estamos ya en medio de la vorágine, esto lo hemos dicho muchas veces y lo sabemos. Pero a ver, parece que ahora alguien señala por dónde va el camino, cosa que antes, por cierto, nadie había hecho ni se había molestado. Pero está claro que la inmadurez a veces del sistema obliga a forzarlo, como hicieron con el apagón, para que las cosas sean un poquito mejores para todos. Nos vamos a encaminar esta semana, mañana volvemos desde Barcelona, luego ya estamos de movilidad toda la semana, ya hemos explicado que nos toca esas cosas para intentar curarnos en salud. Recuerden que habrá esta temporada, lo dijimos ayer, que nos vamos a Murcia y de momento Murcia, Mallorca, Palma y Pamplona, pues creo que en octubre, noviembre, ya lo iremos concretando, que faltan tiempos en esta temporada que empezaremos, si no hay novedad, suponemos a mediados de julio. Nos vamos a emplazar a mañana, tener las aportaciones, todo aquel que diga, miren, estamos sacando temporada, pero que menos que hacer algo por todo lo que se ha hecho durante esta temporada, que al menos ha sido entretenida. Nosotros satisfechos con las audiencias, con cómo está yendo este final de quinta temporada, nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.